tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo la semana última de Jesús en forma cronológica, ¿no? Entonces, haciendo una pequeña recopilación, día lunes el Señor increpa a la élite religiosa, ¿verdad? Y los confronta. Eso produce ya un celo perseguidor de parte de todos los fariseos, saduceos, publicanos, etcétera, y aquellos que están en la élite religiosa. Martes el Señor habla con el pueblo, habla con la gente, les motiva para que ellos continúen buscando el reino de Dios. Les habla de manera muy amplia. Miércoles el Señor se prepara, ¿no? Lo más que tiene realce el día miércoles es el tiempo en que Jesús es ungido y es preparado para la muerte. El día jueves es algo tremendo. Yo considero que el día jueves es un día el más importante para mí, justo porque este jueves va a ser un día de confrontación, pero no a ningún grupo humano, sino en el mismo corazón de Cristo. Va a ser tremendo este día jueves, porque va a ser un día en el cual el Señor va a luchar contra sí mismo de forma humana. El primer día dice de que se iniciaba ya la fiesta de los panes sin levadura. Los discípulos son instruidos por Jesús para que preparen la cena del Señor en la casa de un hombre, ¿no? Y esta casa no se refiere a quién le pertenecía, pero sí es llamada como el aposento alto, el lugar también donde el Espíritu Santo va a descender con la primera reunión que van a tener los creyentes y donde van a hacer la iglesia. Entonces, en este lugar es que Cristo permite que se prepare la cena del Señor, pero esta cena va a ser muy particular, ¿no? Va a ser una cena de confrontación también a los discípulos. Es la cena de la Pascua, un día antes de la Pascua, porque el día viernes ya es el día del Cordero Pascual, así que el jueves en la noche, recordando lo que pasó en Egipto, un día antes, ¿no? En la noche ya preparan la cena pascual. Se va a preparar esta cena pascual, y en esta cena pascual va a ocurrir algunas cosas importantes que los refiere más el libro de Lucas y Juan, ¿no? De todas maneras, en esta cena pascual Jesús va a hacer una disputa entre los discípulos, ¿no? Va a haber una disputa entre quién va a ser el mayor, y eso va a ser algo interesante porque estamos viendo una cena que el Señor ha invitado. Entonces, si bien ahí ellos no van a estar como anfitriones, van a estar como invitados los discípulos, pero su necesidad tal vez de ser mayor que los demás y su arrogancia y su soberbia va a poder mucho más en el contexto que está sucediendo en la cena, porque el Señor está llamando a una cena de intimidad, de fraternidad y de compromiso. Pero no va a haber eso en la cena, sino que los discípulos van a luchar y van a increparle a Jesús pidiéndole quién va a ser el mayor entre ellos, ¿no? Bueno, eso y lo pueden ver ustedes viendo la palabra del Señor en el libro de Lucas y en el libro de Juan. Están esas referencias. Pero algo interesante va a pasar, y es lo que más me encanta a mí, ¿no? El Señor Jesucristo se va a levantar y se va a quitar la ropa y se va a ceñir la ropa con un manto de esclavo, yo voy a decir, o lo que se puede decir, ¿no? Con una túnica de siervo. Y eso es interesante ver porque nadie se dio cuenta. La cena estaba ahí, la comida estaba ahí, los invitados estaban ahí, los anfitriones estaban ahí, pero no estaba el que lavaba los pies, el que recibía, el esclavo más humilde, el siervo más humilde, que generalmente estaba
en la cena era aquel que el anfitrión contrataba para lavarle los pies a las personas que llegaban con los pies sucios, y antes de llegar a la cena o entrar a la fiesta, era costumbre que un siervo con una palangana y con una toalla les empiece a lavar los pies, les saque las sandalias, lave los pies y que entren con los pies limpios a la cena. Pero nadie se dio cuenta, nadie miró la palangana. Todos vieron la cena, todos vieron la comida, la mesa, etcétera, pero estaba colgado en un rincón la palangana y el manto del siervo y la toalla, pero nadie tocó la toalla del servicio. Es más, ellos estaban buscando quién sería el primero. Jesús les lava los pies y les da una lección de humildad. Ese es el tiempo en que Jesús lava los pies a los discípulos, ¿no? Se lo pueden ver ustedes en el libro de Juan, capítulo 13. Entonces, al mismo tiempo, durante esa cena el Señor va a increpar, va a confrontar, va a señalar literalmente quién va a ser el traidor. Entonces, de alguna manera Jesús dice que alguien le va a traicionar en ese día, y todos se asustan. Entonces todos preguntan quién será el traidor, y Jesús algo hace o dice, ¿verdad? El que mete la mano conmigo y en el plato, ese me va a traicionar. Entonces por eso es que todos se sienten aludidos, ¿no? Porque el plato estaba al centro de la mesa y todos podían meter su pan en el plato y comer, ¿no? Era una especie de flauta que se colocaba al centro de la mesa y cualquiera mojaba su pan y comía. Entonces parecería que todos hubieran mojado su pan, parecería que todos hubieran comido. Entonces Jesús dice el que moja, entonces todos se sienten aludidos. Pero en el libro de Mateo hace una referencia más explícita de Judas, ¿no? Porque Judas está ahí también y metió su pan en el plato juntamente con Jesús. Pero Judas le dice también, yo soy Señor. Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Yo considero que Jesús le dijo tal vez a su oído. Pero de todas maneras, Judas estaba confrontado. Y en otros evangelios dice, Jesús le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Y Judas se levanta y se fue. Miren, cuando se fue Judas, el Señor Jesús empieza a hablar también acerca de la negación de Pedro, ¿no? Y ahí Judas confronta a Pedro, indicándole que Pedro también le iba a negar. Entonces, hermanos amados, muchos de los discípulos dicen, yo no te negaré, incluyendo Pedro. Entonces, todos son confrontados. El tiempo que el Señor estaba preparando el corazón de los discípulos para lo que iba a ocurrir. También esta noche se va a instituir la Cena del Señor, uno de los sacramentos más hermosos que Dios nos ha dado y nos ha entregado para recordar la obra del Señor en esta tierra, para hacer memoria cada vez que nos reunamos. Actualmente se parte el pan, así como Cristo lo ha hecho, y lo ha repartido a sus discípulos, recordando que ese pan representa su cuerpo, que ha sido entregado, molido por nuestros pecados, y por su llaga hemos sido sanos. También levanta la copa, el vino, representando la sangre de Cristo, esa sangre que iba a limpiar de todo pecado, esa sangre carmesí que nos iba a liberar como el Cordero Pascual. Su sangre nos iba a librar de todo pecado, y gracias a ese sacrificio en la cruz el Señor va a vencer el pecado. Entonces los cristianos nos reunimos para tomar esta cena del Señor constantemente, pero una promesa que Dios nos hace, y esto es para animarnos unos a otros. Dijo el Señor, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la promesa para todos aquellos vencedores que estamos esperando, recordando, meditando acerca de la venida del Señor y acerca de su sacrificio en la cruz, que un día muy pronto el Señor también se ceñirá en la mesa y nos servirá
y compartiremos otra vez el pan y el vino en las bodas del Cordero. Posteriormente todos van al Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos Jesús los separa, y eso es interesante ver también acá, porque hay un círculo de intimidad, y eso el Señor nos muestra, el círculo de intimidad. 3 de sus discípulos más íntimos, entre ellos Pedro, Jacobo y Juan. Ellos van, los separa, quedan 9 en un sector y quedan 3 en otro sector. 9 se quedan, me imagino que se quedaron a dormir, los 3 les siguen y Jesús les dice: mi alma está turbada, estoy triste, necesito que me acompañen, necesito que oren conmigo, me apoyen en oración. Estaba en un tiempo de tomar una decisión drástica el Señor Jesucristo. Estaba por acontecer ¿qué se puede decir? Las horas más cruciales en el ministerio de Jesús. Él sabía lo que le iba a acontecer. Entonces el Señor dice: ya está cerca mi hora, necesito que me acompañen a orar. Y van un poco más adelante y ellos van a sentarse y van a esperar a que Cristo vuelva. Pero Jesús se va a ir, retirar un poquito más allá y va a empezar a orar solo. En algunos evangelios dice que él se postró y empezó a salir gruesas gotas de sangre, y justamente entran a la propiedad que se llama Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Entonces el Getsemaní es un lugar de confrontación, es un lugar de decisión, es un huerto de decisión, porque Dios, Cristo mismo, venció su temor, venció su carne y prosiguió el ministerio. Si Cristo hubiera declinado esa noche en el Getsemaní, otra sería la historia de la humanidad. Pero Cristo venció la muerte y venció a Satanás desde el Getsemaní.
Gloria a Dios por la victoria de Cristo Jesús. Bueno, algo antagónico que podemos ver acá. Mientras Cristo está luchando en el Getsemaní y venciendo el temor y a Satanás, hermanos, el círculo de confianza, Jacobo, Pedro, Juan, están durmiendo. No han podido velar con él una hora. De hecho, 3 veces Jesús los va a despertar. Y a la tercera vez les va a decir, ya si quieren duerman, porque ya viene el que me va a entregar. Así es que cada uno pasa un Getsemaní. Y tiene que entender que nadie tal vez puede estar a nuestro lado. Solamente Dios, quien le dio fuerzas a Jesús, de la misma forma puede darnos fuerzas a nosotros cuando pasemos un Getsemaní, un tiempo de confrontación y de decisión. Entonces estos discípulos van a huir cuando van a ver a Judas Iscariote vendiéndole con un beso. Justamente se va a cumplir cuando dijo el Señor Jesucristo, todos ustedes se escandalizarán por mí. Entonces ellos van a huir y van a fugarse, excepto Pedro, quien le va a seguir de lejos. Amén. Los siguientes eventos que se van a desarrollar el día viernes se van a cumplir de una forma cronológica, profética, perfecta. Porque Cristo, casi en toda su vida y especialmente este día viernes, va a cumplir más de 300 profecías que habían sido dadas por los profetas antiguos. Por muchos años, por cientos de años, los sacerdotes han entrado al templo a ofrecer sacrificios para cubrir el pecado, una vez al año, en cada Pascua. Pero hoy está entrando Cristo, Jesús mismo, el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Y Él se está presentando como el Cordero, como la ofrenda perfecta, la expiación perfecta de Dios. El libro de Hebreos dice que con un solo sacrificio el Señor santificó a todos. Un solo sacrificio perfecto. Entonces, este Cristo va a entrar al templo a ser ofrecido como cordero inmolado. Entonces Jesús va a ser enviado a juicio, un juicio preparado por los líderes de la élite religiosa. Es un juicio ya está urdido con testigos falsos, con testimonios falsos, acusando de Jesús de blasfemia, de traición, etc. Pero Jesucristo va a quedar inconmovible, no se va a defender, no va a proferir juicio contra nadie. Los sacerdotes pretendían matarlo antes de la Pascua. Entonces ellos, al ver la actitud de Jesús, van a decidir que Jesús es un reo de muerte. Pero para que se ejecute la sentencia de muerte tiene que tener la autorización del gobierno romano, porque Roma estaba sometiendo a Jerusalén en esos tiempos. Entonces lo tienen que enviar ante Pilato, uno de los gobernadores. Y cuando Pilato interroga a Jesús, él tampoco habla a Jesús y este hombre se queda totalmente maravillado. Lo envía a Herodes, otro gobernador de alta jerarquía. De la misma forma, Herodes va a devolverle a Jesús a Pilato, y ya viéndose Pilato acorralado por 2 circunstancias: la presión del grupo religioso y posteriormente la presión del pueblo, sabiendo que en su corazón que Jesús no era digno de muerte, él lo va a sentenciar a muerte. Entonces 2 grupos, incluso 3, van a juzgar a Jesús: el grupo religioso, el grupo del gobierno humano y por último el pueblo. Pilato no quiere perder su popularidad y coloca a Barrabás y Jesús delante del pueblo para que ellos decidan quién va a vivir. El pueblo decide y que muera Jesús. Entonces es enviado al pretorio, y el pretorio era el lugar donde los romanos acosaban a los presos de muerte.
Era un patio oscuro, era un patio frío y lúgubre, donde esperaban su sentencia de muerte, pero había órdenes de azotar a Jesús. Entonces, esta agonía, la vía dolorosa, va a empezar desde el pretorio. Horas extensas de dolor, de azotes, de escupitajos, de parte de los romanos. En realidad, ellos estaban cumpliendo las profecías que se hacían acerca de Jesús. Pero el Señor sabía de su mandato. Y Él iba a recibir todos esos tormentos. Las gruesas bolas de acero que estaban en los azotes, esos pedazos de metal y de hueso que estaban en los azotes, desgarraron el cuerpo de Jesús. Él fue torturado por causa nuestra. Él pasó la vía dolorosa desde el pretorio, horas de dolor, horas de latigazos, horas de increpar. Le pusieron un manto de púrpura, tejieron una corona de espinas y horadaron su cabeza. Lastimaron su cuerpo, le arrancaron la barba, le golpearon. Y Jesús fue llevado desde el pretorio hasta el Gólgota, cargando una cruz, cumpliendo así lo que habla la profecía en Isaías capítulo 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchado. Su espalda digna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio al calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta. Titubea, pero aún anda. A que avance el soldado manda, es que su muerte está en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates. Es de espinas punzantes. Su cetro no es de diamante. Sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el Rey de Reyes, quien va a su coronación sin honor, clamor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada. Y ese es el Rey de Reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le hincan rodillas los hombres más fuertes. Vuelve y cae en el piso. La cruz es muy pesada. La multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que aún te falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón. Llevar la cruz del rey le imponen de misión. El rey se levanta, la multitud aún más grita. Las viudas lloran y de su frente su sangre limpian. Los niños le tiran piedras, los jóvenes le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién es sano de su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, más par de soldados. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprenden y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente.
ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es Él? Ven y averigua. Y te mostraré que Él es más que un personaje de historia antigua, porque Él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le eligen. Porque Él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando su ayuda rechazas, y el que latigas cuando su amor reemplazas, el que burlas cuando su poder subestimas, y el que desnudas cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque Él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, mas por tu amor resucita, porque no es quien tú quieres, Él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en Él cree en ti, el que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu abrigo, en la soledad Él es tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo Él es tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es el capitán, Él es el judío, Él es el nazareno, Él es el padre, Él es el obrero, Él es el que niegas o Él es el que aclamas, Él es el que odias o Él es el que amas, Él es el Mesías, Él es el rabí, Él es el profeta, Él es el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo. Él es Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu verdadero amor, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. Ese fue el regalo de Cristo para nosotros, el regalo de la vida eterna a través de su muerte. Este regalo tenía los clavos, la corona de espinas, el manto que se apropiaron los soldados, las ropas fúnebres. Es importante abrir los regalos y recibir la salvación de parte del Señor. El Señor Jesús no solamente fue avergonzado ante su pueblo, sino fue avergonzado ante el cielo. El momento que el Señor Jesucristo estaba muriendo, el cielo se oscureció, el cielo se hizo totalmente lúgubre, la tierra tembló, la tierra lo maldijo. Y el Señor Jesús, cuando ya estaba por morir, vio la maldición sobre su cuerpo, todo el pecado. Sintió la vergüenza del homicida, sintió la vergüenza del que roba, del que engaña. Llevó el pecado del mundo, sintió la vergüenza colectiva del mundo. Mientras estuvo en la cruz, sintió la vergüenza de un culpable en que él no era culpable. Él no merecía ser sentenciado. Tú y yo merecíamos ser sentenciados. Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús murió diciendo estas palabras: consumado es. La obra de Cristo se había consumado en la cruz del Calvario. Los eventos del día sábado no se registran en la Biblia, pero se hace suponer que Jesús está en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, arrancándole las llaves de la muerte a Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, se presenta que Él es el primero y el último, y Él es aquel que vive eternamente y que tiene las llaves de la muerte. Entonces ya la muerte había reinado, está reinando sobre la humanidad. Pero cuando Cristo viene y vence la muerte, cualquiera de nosotros que creemos en Él, como dice su palabra, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Cristo venció la muerte. Cristo sometió a la muerte en esos días que estaba en el sepulcro. La palabra del Señor dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y Él mismo dijo en su palabra: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. La obra de Cristo se hizo completa el día de la resurrección, el día que Él salió de la tumba, a pesar que los guardias, pagados por Pilato,
estaban allí guardando el sepulcro, un terremoto movió la tierra y un ángel bajó, descendió y abrió la piedra. Y Cristo salió de la tumba, venciendo la muerte. Entonces, después a eso se apareció a muchas personas. Algunos creyeron, otros no. El propósito de la resurrección de Jesucristo, hermanos amados, es que nosotros entendamos la fe completa. Vana sería nuestra fe, dice la palabra, si Cristo no hubiera resucitado. Es cierto. Durante todos los siglos, durante todo el tiempo, han llegado muchas personas llamándose el Mesías, llamándose profetas de Dios, llamándose escogidos, pero sus tumbas están en la tierra, demostrando su fragilidad humana. Solamente a Cristo no le pudo contener la muerte. Solamente Cristo es el que venció la muerte. Él dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se cumplió la profecía. También dijo: Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y es cierto. Entonces, quiero terminar este tiempo animándoles, hermanos, a que entendamos que solamente en Cristo hay vida eterna. Solamente Él nos puede dar la vida eterna completa. Su obra preciosa termina no en la tierra, sino en el cielo. La muerte terrenal es una antesala para llegar a nuestra vida eterna. Hay una verdad central del Evangelio, que es que Cristo nos dará la vida eterna. Entonces dice que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es cierto. Él venció la muerte y la iglesia ha sido llamada para ser más que vencedora. Querida iglesia, quiero animarte a atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra. Los tesoros en el cielo son para vida eterna. Cuando nosotros hayamos cerrado nuestros ojos en esta tierra, se cumplirá la palabra profética: sorbida es la muerte en victoria. Por lo cual, dijo el Señor Jesucristo, y esta es una promesa para cada uno de nosotros: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo tiene una promesa especial para nosotros. Jesús es quien nos va a galardonar. Confiemos en el Señor, busquémoslo, estemos seguros que somos más que vencedores y la muerte nunca más se va a enseñorear de nosotros. Por tanto, Jesús nos demanda, iglesia, que sigamos firmes predicando su palabra. Cuando estuvo Él en la tierra, el último gran mandato que hizo fue cuando el Señor Jesucristo fue a Galilea, a un monte, y le habló a sus discípulos mientras Él estaba ascendiendo, y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.